Vamos a seguir, hermanos, con el tema de el paralelismo profético de Israel y nosotros. Yo creo que este es un tema impresionante. La Biblia dice: de la higuera aprended. O sea, la higuera es Israel. Entonces nosotros tenemos que aprender de todo lo que le pasa a Israel en cierta forma, pero en una forma de enseñanza. Eso es lo que dice la Biblia en 1 Corintios 10, 6 y 11. Dice: todo lo que pasó en el antiguo tiempo fue escrito para enseñanza nuestra. Entonces lo que sigue pasando en Israel es enseñanza. Entonces lo quiero rápidamente, antes de comenzar con lo que quiero hablarle, para que tengamos ahí vaya viendo y que se le va quedando un poquito de eso, ¿verdad? Pero básicamente es esto. Mire, ¿qué le pasa a Israel? Literal, Israel en el Medio Oriente. ¿Qué nos pasa a nosotros en nuestra vida? Y nosotros, o sea, no los de esta iglesia solamente, sino los de todo el mundo que han logrado entender esto, que van a ser la iglesia arrebatada. O sea, de todos lados, donde la gente haya realmente entendido su papel y la importancia de Dios en sus vidas y la importancia del amor, va a ser la iglesia arrebatada. Bueno, entonces aquí yo solo le quiero básicamente hacer puntual lo que es el renacimiento de Israel. Eso nos habla de que nosotros antes, la Biblia dice, algunos de nosotros, si no todos, estábamos muertos antes en nuestros delitos y pecados. Ya existíamos, ya vivíamos, pero estábamos muertos en pecado. O sea, el pecado nos absorbía. Entonces lo que necesitamos ahí es un renacimiento. Entonces eso es lo que no entendió el maestro de Israel. Cuando le dijeron, Nicodemo le dijo a Jesús: mira, Nicodemo, te voy a explicar algo tan sencillo como que te es necesario nacer de nuevo. Pero ¿cómo volveré a entrar al vientre de mi madre? Dijo. Entonces ahí fue algo: pero tú eres el maestro de Israel y no entiendes lo que te estoy diciendo. Entonces ahora entiendo, porque a veces la gente no entiende, porque usa la razón, y hay que usarla, pero no solamente la razón, sino también hay que usar el discernimiento, la sabiduría, la inteligencia del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que, o sea, va Israel por un lado, nosotros por otro lado tenemos que renacer. O sea, porque estábamos muertos, tenemos que volver a nacer otra vez, pero el nacer es un proceso. Por ejemplo, mire, cuando un bebé nace, ¿ya está vivo o no? Ok, está en un proceso de salvación, viendo nosotros, pero no puede hacer muchas cosas. No puede hablar, por ejemplo. Ahí sí que, como dice por ahí leí un libro que decía, al hombre le toma 1 año y medio, 1 año más o menos, para aprender a hablar, y 80 para aprender a callar, porque tanta cosa que hablamos nosotros. Pero entonces tenemos que analizarnos que cómo complementamos nuestro renacimiento. Es por partes, es proceso. O sea, todos puede ser que unos ya hablen pero no caminen, otros puede ser que caminen pero no puedan correr, otros, y así, unos pueden leer, otros no escribir, pero digamos, tenemos que entender para tener el renacimiento completo en nosotros como hijos de Dios. Bueno, aquí vamos a avanzar, solo quiero verle acá. Después tenemos, esto es todo lo que le pasó a Israel. Me interesan algunas cosas, pero las tengo aquí de último o sea, renacimiento como hijos de Dios. Primero, Juan 3:7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Entonces supuestamente era salvo. Entonces todos nosotros necesitamos nacer de nuevo. O sea, aparte es que en un tiempo lejano usted lo llevaron a la iglesia, ya era viejo, ya era joven, no sé qué, y dijo: ¿quiénes quieren aceptar al Señor? Y usted todo tocado ese día, levanta la mano. Y lloró y pasó, lloraron por usted y salió igual. Un ratito así como compungido, con cara de dolor, pero después siguió haciendo lo que hacía antes. Entonces es como que usted se va a inscribir a la U y aquí está mi carnet, va a echar orgulloso de su carnet. Pero dice: ¿y qué te metiste a estudiar medicina? Pero no sabe agarrar, pero ni siquiera un escalpelo.
o un bisturí, no sabe, pero tiene el carnet. O sea, hay gente que tiene el carnet de hijo de Dios, pero no sabe hacer nada. Nada. Y usted no se sienta mal. Jesús le decía a los discípulos, mire, cuando miraban cómo oraba el Señor y el resultado que tenía su oración, le decían: Señor, maestro, enséñanos a orar. Y ya eran viejos, tenían 3 años con él y no sabían orar. Ahora nosotros, yo creo, y la Biblia dice: vosotros no sabéis pedir, y por eso no reciben, porque piden mal. Entonces, todo eso es el complementar el nacer de nuevo. Vamos, bueno, aquí eso ya lo hablamos, solo le quiero un par de espigas por ahí. Ok. Mire pues, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Entonces es una esperanza viva el poder cambiar. Bueno, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está, entonces mire, aquí la clave es en Cristo, eso lo hemos dicho muchas veces, no con Cristo, en Cristo nueva criatura es, o sea, nació otra vez. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, ¿cómo se sabe realmente que alguien es nueva criatura? ¿Cómo se sabe? Viene Dios y cada vez, mire, cada vez que usted lee la palabra es un espíritu. La palabra predicada, si viene de Dios, es un espíritu que viene a examinarnos. Porque Jesús dijo: yo no os condeno. Las palabras que yo digo, esas os van a condenar. Y la Biblia dice que la palabra de Dios no regresa. Entonces la gente dice: bueno, si ya ha habido la bendición, me mandaban a bendecir, no me la quita nadie. No es así. Lo que quiere decir que no regresa vacía es que va a llevar un informe de aplicación de la vida con la palabra y se la lleva a Dios. Te va a decir: mira, este no ha nacido nuevo. Pero ¿y por qué es eso? Porque tiene cosas viejas. Entonces la palabra viene y va a analizar en nosotros qué cosas viejas tenemos todavía. Cosas que hace alguien que no conoce a Dios. Cosas que hacen los que están a la vecindad. Cosas que hace cualquiera. Y son las mismas, pero ahí entiendo yo por qué hay gente cristiana que sigue pecando. ¿Por qué? No ha nacido de nuevo. Y eso no pasa en esta iglesia solamente, en todas, en todo el mundo. Entonces la cosa sería analizar, ok, mire, ¿qué fue Israel? Recordémonos de Israel histórico, el literal. Israel era una gran ciudad, por eso fue conquistada muchas veces. Pero lo que en el año 70, el 10 de agosto del año 70, el emperador romano Tito entró y destruyó esa ciudad. ¿Y qué quedó de la ciudad? El muro de los lamentos fue lo único que quedó. O sea que hay gente que viene Dios y le destruye lo malo que tiene, y en lugar de reconstruir se preocupa por lamentarse. O sea, la gente que se lamenta se olvida que tiene a un Dios vivo y poderoso, que lo que quiere es hacerlo nueva criatura. Tremendo esto, hermano, porque entonces ahí con la palabra, es el ruaj del espíritu. No, este todavía tiene cosas viejas. Este piensa como antes, habla como antes, actúa como antes. Entonces este pasa de una nueva criatura a un Nicodemo, pues, que creía en Dios, que era salvo, diría yo, pero no una nueva criatura todavía. Bueno, entonces mira, aquí vamos, la guerra después del nacido nuevo. Uno cuando nace de nuevo tiene que tener estas guerras. Si no las tiene, no es nacido de nuevo. Estas cosas son viejas. Y los enemigos del hombre serán de su propia, ¿qué? Cuando hay un común acuerdo en la casa, puede ser una gran y poderosa bendición. Pero cuando hay un común acuerdo en una casa, en una familia, para hacer cosas en contra de la voluntad de Dios, cosas que desagradan a Dios, es una gran maldición. Ejemplos, dígame un ejemplo. De una casa que
que se puso de acuerdo para mentirle a Dios. Ananías y Zafira, ¿eran cristianos? Sí. ¿Diezmaban? Sí. Pero se pusieron de acuerdo en la propia casa para atraer maldición. Entonces, mire, nosotros, eso es un parte del misterio. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Con nuestra esposa somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, le dice, y serán. Serán no es una palabra que es un presente continuo. No cuando alguien se casa y es una carne. Comienza el proceso de ser una carne. Entonces, esa pelea debemos de saber contra quién estamos peleando. ¿Qué es lo que está tratando de dividir ahí? Porque los enemigos serán de la propia casa. Pero entonces, ¿qué hay que hacer con los enemigos de una casa? Conquistarlos y echarlos fuera. Pero miren, no es que eche fuera usted a su esposa. Diga, ya viste, el pastor, tío. No, recuérdese, dijo, y aquel que tenía su casa endemoniada, lo echó fuera. Y el demonio salió a buscar descanso, reposo, y cuando vio que no había lugar para reposar, dijo, volveré a mi casa. Y regresó. Y como esa casa no estaba ordenada, pero seguía vacía, no había sido llena del Espíritu Santo, dijo, ok, aquí me quedo, y para que no me vuelvan a sacar, traigo a 7 peores que yo, dijo el demonio. Entonces es un principio de ataque de la casa. Entonces nosotros debemos de ver, hermanos, qué ataques tenemos en la casa, pero no son carne y sangre. La Biblia dice, pues no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades. En los ataques a la casa tenemos que identificar los que son espirituales, no son literales. ¿Estamos ahí? Entonces, ahora, si tenemos esas cosas, no somos criaturas nuevas. Ok, después dice, la guerra del Yom Kippur. ¿En qué año fue la guerra del Yom Kippur? En el 1967, lo que se llamó la guerra de los 6 días. O sea, y esa es la guerra del perdón. En la casa, que tiene que haber de una criatura nueva, perdón. O sea, hay gente que dice, yo no pido perdón a Dios, yo pido solo disculpas. Eso no es bíblico. Dice, perdonaos los unos a los otros, perdonaos para que ustedes puedan ser perdonados. Entonces, hermano, esa es una batalla que tenemos que pelear. Le pasó a Israel, pues a nosotros tenemos que tener por decir así, el buen hábito de perdonar. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto? No es eso. Ahí le voy a decir qué es. ¿Cuánto es? A ver si para que lo entendamos. Mire, pues, es que tenemos que entender lo que dice la Biblia. Dice, no, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Pedrito, dijo, es que ojalá que me falte solo una, dijo, ¿va? Pedrito, alma, tienes que perdonar 70 veces 7. Entonces, mire, pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y hasta llegar a 70. O sea, ese número podríamos decir así, que es un infinito, pues. O sea, no es 7 por 7, no son 490, o sea, tienes que perdonar siempre. Es que lo mismo 10 veces, perdonar, porque eso es tu batalla del Yom Kippur de Israel. ¿Estamos ahí o no? ¿Están a entender? Si no, levante la mano y pregunte, por favor. Es importante, porque si no, ¿para qué? Si no, ¿para qué ganó Costa Rica, hermano? Mire, pues, ok. Entonces, nosotros tenemos que tener se llama una cultura de perdón. Es que como le perdono siempre, se aprovecha. ¿Y quién se va a encargar de hacer justicia en ese aprovechamiento? Dios. Entonces, realmente, cuando uno perdona, la Biblia dice que es como que uno acumulara ascuas en la cabeza del otro. Y si se pone a la par, le quita las ascuas al otro y se la ponen los dos. Ascuas es como fuego, pues, fuego de juicio. Bueno, la construcción del templo la vamos a ver despacio. Después dice,
¿O no sabéis que vuestro cuerpo, ahora, ojo esto, no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces nosotros debemos de entender que tenemos que cuidar el cuerpo. Pero no estoy hablando que se ponga a dieta, aunque tal vez sería bueno que nos pusiéramos a dieta algunos, ¿va? 30 libras fuera de la voluntad de Dios. Pues como dijo, lo bueno es que no se me nota, dijo un cuate, va, pero mire pues. Pero el punto es ese, yo soy el cuerpo, yo soy el templo, dice ahí o no. Pero usted también. Entonces yo tengo que cuidarme y cuidarlo a usted. Porque hay gente que dice, no, este es el templo, ok, pero también el del hermano que está a la par. Y si usted lastima, hiere al de la par, no está hiriendo a él, está hiriendo a Dios. Eso es lo que la Biblia dice, que es como que volvieran a crucificarlo. O sea, hermanos, que nosotros metidos en esta esfera espiritual, wow, hermano, tenemos nosotros ahorita, mire, estamos como, usted está como en la NASA ahorita, no como mono de experimento, sino como preparado para el próximo lanzamiento fuera de la tierra, hermano. O sea, entonces el requerimiento es mucho más grande. Se nos va, la Biblia dice, en la medida que se os dé, se va a demandar. Así le dije a una iglesia, yo en un lado, me dicen, hermano, ya no me diga nada, por favor, me dijo. Yo voy a correrlo y no, ya no me diga nada. Bueno, ok, la guerra final es por el rapto. Eso lo vimos. Bueno, ahora, ¿dudas hasta el momento? Predicciones acerca del presente conflicto árabe-israelí. Le voy a leer. Hace 3000 años Dios inspiró al rey David para que declarara que el renacimiento de Israel estaría rodeado inmediatamente de enemigos, incluyendo las naciones árabes del Jordán, Egipto, Saudi Arabia y Siria. Ahora, ¿cómo leemos este concepto basado en lo que estamos haciendo, el paralelismo? O sea, haciendo el símil, diría, hace infinitos años Dios inspiró a los escritores de la Biblia para que declarara que el aceptar a Dios, el convertirse en una nueva criatura, en el convertirse en un hijo de Dios, inmediatamente estaría rodeado de enemigos. Antes, por ejemplo, el que hacía el mal, por ejemplo, alguien que dijera, ¿qué le gustaba hacer a usted cuando no era cristiano? ¿Cuál era su pecado favorito? Por ejemplo, alguien que le gustaba, pelearse, pues. Yo conocí gente un primo mío que era loco, ese le gustaba pelear. Salía a la calle, a ese que viene ahí, ¿qué? Y lo retaba. Lo que pasa es que era bien grandote y era bueno, y le pegaban y no le dolía. Juan se llamaba. Pero entonces, Juan le tronaba la cara. Pero él, después que me agarraba uno así como la UFC, no sentía nada. A que le hubiera dado más duro. ¿Por qué? Porque no había nacido de nuevo, y entonces ese sentimiento de amor no tenía efecto en él. Pero yo creo que a usted le daría pena, vamos a agarrar a batajos a alguien en la cara, ¿no? Ahora, solo de pensarlo, o partirlo con aquellas sierras eléctricas, como aquel que sale a la... O sea, eso no lo haríamos nosotros. ¿Por qué? Porque entonces el enemigo en este caso es el amor al prójimo. Pero cuando cambiamos nosotros y comenzamos a ver que ese hermano que está a tu par, saludí, ese hermano que está a tu par es templo. Y hay de aquel que destruye el templo, dice. Al que destruye el templo, yo lo destruyo a él. Entonces, nosotros tenemos, como le digo, es una cultura divina, cuidarnos unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se aman unos a otros. Ok, bueno. Entonces, Salmo 83, 2, 4. Uy, ahí se ve peor, ¿va? Dice, porque he aquí que rugen tus enemigos, y los que te aborrecen han levantado la cabeza. Hay gente, hermano, que nos odia, y nosotros ni lo conocemos.
Hay gente que dice, "Ay, odio a los evangélicos, dice. Me caen mal, son hipócritas y tal". Y algunos que han hecho esa famita, pero no todos somos así. O sea, igual que los políticos tienen mala fama, y no todos son así. Más de alguno ha de ver, pero bueno. Dice, y los que te aborrecen han levantado la cabeza, contra tu pueblo han consultado astutamente. Ok, ¿saben cómo se consulta astutamente con un enemigo? Sabiendo sus debilidades. Hermano, eso pasa hasta en el fútbol. Los ponen a ver videos del otro equipo para ver, no, mira, este lateral izquierdo, mira, ese es el malo, ahí está el hoyo, y ahí atacan. El enemigo hace igual. No, yo sé que es lo malo de este. Ese es la Biblia dice, es un cerebro dividido. No es constante con sus decisiones. O sea, dice, voy a hacer esto y hace otra cosa. Entonces, ese es el diablo, hermano. Sabe que nosotros y cuándo somos vulnerables. Hay vulnerabilidades específicas, pero esas se potencializan cuando se hacen en el momento oportuno. El hambre es una vulnerabilidad. O sea, la gente con hambre, ha visto usted, digamos, en países, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, que se asaltan almacenes, roban y hasta matan a los policías para comer. O sea, entonces, pero si nosotros entendemos eso, que es porque por una necesidad, esa es una vulnerabilidad, pero que si la potencializamos en un momento oportuno, lo que hizo el diablo, pues, mire, usted no me conteste, pero hay gente, digamos, Jesús ayunó 40 días. Entonces, hay gente que, digamos, yo seguro que a los 2 días ya tenía hambre. Usted, hermano, si usted a las 10 le da hambre, ya imaginen 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6, ya sin comer nada. Entonces, él no comenzó a sentir hambre a 40 días. La vulnerabilidad es la comida. Pero dice, pero cuando Jesús tuvo hambre, porque eso fue lo que percibió el diablo al verlo, lo iba acompañando. Entonces, agarró la vulnerabilidad de la comida, del hambre, con el momento que él declaró que tenía hambre. Entonces, eso es consultar astutamente. Entonces, hay muchas cosas, hermano, que consultan astutamente con nuestra vida, incluso dentro de nosotros mismos. Cuando hay una pelea entre nuestro espíritu y nuestra alma, que el espíritu está dispuesto, dice la Biblia, pero el alma, la carne es débil. Entonces, si la carne es débil, lo que hay que hacer, o sea, débil para las cosas de Dios y fuerte contra las cosas de Dios. Ok, dice, han entrado en consejo de tus protegidos, han dicho, venid y destruyámoslos, de modo que dejen de ser nación. Ahora, a ver si vamos entendiendo. Si la consulta es para que Israel dejara de ser nación, contra nosotros como hijos de Dios, ¿cuál es la consulta? No, salvos. No, arrebatarles no, aquí el diablo quiere desde la raíz. Entonces mire, el diablo, hermano, no podemos obviarlo, pero el diablo tiene, y hoy les he dicho que tiene posesiones momentáneas. Le pasó a Pedro, el apóstol Pedro, hermano. ¿Será que no nos pasa a nosotros a veces? Diga uf. ¿Por qué? Porque en un momento de vulnerabilidad dijo, pues yo cómo amo a Jesús. Yo lo amo tanto, yo no quiero que se vaya Jesús. No les había explicado pues que es necesario que se fuera a preparar lugar, que si él moría iba a resucitar, y que si se resucitaba nosotros íbamos a resucitar con él también. Pero su alma, no, yo no quiero que no vayas Jesús, jamás te acontezca tal cosa, le dijo, apártate de mí. Era poseído. No le dijo apártate de mí, Pedro. Entonces usted, hermano, tiene demonios que lo asedian momentáneamente. Pero el problema es cuando el demonio dice, la verdad que aquí está bonito, aquí hay entrada gratis, aquí me tratan bien. Ya le estoy agarrando cariño a este. Pero el objetivo va a ser que pierdas tu salvación. El objetivo es, por eso dice, ¿cómo pues descuidaremos una salvación tan grande?
Y la Biblia dice, si incluso el justo con dificultad se salva. Ahora entonces la Biblia dice, y al que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos todos los días. Todos los días, porque hay un ataque que no vemos para quitarnos la salvación. Problemas, afanes, hermano, cualquier tipo de vicisitud que nos ataca. Pero a veces, hermano, no somos, la Biblia dice, los hijos de Dios no son tan sagaces como los hijos del diablo. Porque tal vez, hermano, es como le pasa a alguna mujer. ¿Usted sabe por qué asaltan más a las mujeres? Muy bien, son distraídas. Yo no sé si yo no digo usted, yo sé que usted no es así, pero yo he visto en parqueos de supermercados que la doña comienza, el carro por ahí, la bolsa, uy, una bolsona va, la pone encima del capó y, hermano, le está diciendo, ladrón, venga aquí, mira, ahorita puede. Que lo que tiene que hacer es, antes de salir, la agarra en la mano y la lleva acá. Y abre. ¿Por qué? Porque el diablo dice que está acechando, buscando a quien devorar, buscando a quien quitarle su salvación. Y eso es lo que pasa con Israel. Todos los días, hermano, todos los días ellos no pueden dormir en paz con un temor que van a ser atacados por los árabes. Ellos no pueden decir, bueno, ¿saben qué? Le vamos a dar descanso al ejército. ¿Qué? Olvídense. Ellos tienen 3 tipos de ejército. Tienen el ejército que está de alta. O sea, el ejército de alta, en una situación difícil, dice, bueno, ¿sabe qué? Mire, ¿sabe qué? Solo voy a descansar un ratito, mire, es que estoy cansadito. ¿Qué? No, a él no le están preguntando si está cansado o no está cansado. Él tiene que estar siempre. Por eso la Biblia dice, velad en todo tiempo. Entonces Israel no puede descansar, lo destruyen. Entonces por eso tienen los que están en alta y los que están en reserva. Y sabe que los que están en reserva son de 10 años para arriba. A la hora de ir a defender su tierra, meten a todos. Entonces, y el otro es el ejército, digamos, de los aliados, de los Estados Unidos. Pero, estamos claros ahí, ¿verdad? El objetivo, hermano, el diablo nos conoce. El diablo nos conoce perfectamente y sabe que nosotros somos fugitivos de él, porque nos escapamos de sus dominios, nos escapamos de su gobierno. Pero algunos todavía suspiran cuando eran gobernados por el diablo, hermano. Es lo que le pasó a Egipto. Cuando salieron de Egipto, Israel dice que añoraba los ajos, las cebollas, y ya iban a la tierra prometida. Es como que la tierra prometida es el cielo, y nosotros vamos camino al cielo, a Canaán, aleluya, decía aquel himno, ¿verdad? Entonces vamos para Canaán, que es la celestial. A veces, si tan solo me diera el Señor un día de permiso para pecar, yo mañana sí me pondría santo. No, hermano, eso no es negociable. Vimos en la mañana, ¿se recuerdan los que están? ¿Cuáles son 2 requisitos indispensables para agradar a Dios y ser arrebatados? ¿Quién dijo eso? Muy bien. Sí, la paz. Buscar la paz con algunos. Y eso, solo ahí, hermano, nos pasan el machete a todos. Solo con eso. Buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor en las nubes. Entonces a veces, no, hermano, yo metido con Dios orando y no estar en paz con el de la par, no sirve. O en paz con el de la par, pues, pero en pecado tampoco sirve. Es que lo que le estamos platicando no es para cualquier hermano, de verdad. Aquí estamos hablando niveles realmente, pero divinos, pues, hombre, a los cuales estamos siendo llamados todos. Ok, después dice, han dicho, venid, destruyámoslos de modo que dejen de ser una nación, o sea, dejen de ser salvos, y no haya más memoria del nombre de Israel. Entonces aquí la Biblia dice, aquí diría, hablando, por ejemplo, venid y destruyámoslos de modo que dejen de ser salvos, y que no haya más memoria del nombre tuyo y mío.
Ese es el objetivo. Bueno, ¿sí me están a entender o no? ¿O voy solito? No, Pero entonces no es de entender solamente, es de que cambiemos. Han conspirado, 83, 5 al 8, dice, han conspirado juntos de común acuerdo. Mire, hermano, el común acuerdo es poderoso. El diablo se pone de común acuerdo para destruirnos. Nosotros deberíamos de ponernos de común acuerdo para resistir al diablo. O sea, ponernos de común acuerdo. Por eso, hermano, pasamos las peticiones de oración, para que nos pongamos de común acuerdo y peleemos contra ese problema. Pero desafortunadamente a veces 2 peticiones. Digo, este pueblo casi le están saliendo alas, pero por murciélago tal vez, ¿verdad? Pero porque los ángeles no tienen alas. Pero esa es parte como que no necesitamos a Dios, hermano. Y realmente, yo no sé tú, pero yo estoy necesitado al tope de Dios, hermano. Necesito tanto a Dios que me da miedo a veces desagradar lo que me diga. ¿Sabes qué? Quito mi unción sobre ti. Eso es que no estoy en pecado. ¿Pero por qué? Porque hemos entendido con quién estamos, hermano. Un Dios vivo, poderoso, misericordioso, pero lento para la ira, y grande en misericordia. Pero también la misericordia se acaba la misericordia y aplica la ira. Las tiendas de Edom, los ismaelitas, Moab, los agrienos, biblos, Amón, Amalek, los filisteos con los habitantes de Tiro. También los asirios se han juntado con ellos y sirven de brazo a los hijos de Lot. Dígame, ¿quiénes son los hijos de Lot? Recuérdense un poquito. Aquí dice Moab está arriba. Mire, los hijos de Lot fueron los que se quedaron y prefirieron morir en Sodoma y Gomorra que salir. Entonces hay gente, pero quiero que veamos el paralelismo. Hay gente que decide y prefiere morir espiritualmente a dejar que ser nueva criatura y dejar el hombre viejo. Y estoy hablando de las iglesias. Aquí no estoy hablando de evangelismo, estoy hablando de consagración. Bueno, vamos a ver otro. La milagrosa restauración del lenguaje hebreo. Este es un milagro, hermano. Ya tenían la resolución el 15 de mayo de 1948 de la ONU, donde dice: se reconoce al Estado de Israel como tal. Es un país a partir de ahora. Bueno, entonces se juntaron los Golda Meir, creo que fue la primera ministra, ¿no? Golda Meir, una mujer, hermano. Digan las mujeres, amén, hermano. O sea que eso es tremendo. Mire, imagínense, iban a poner al Estado de Israel en un lugar rodeado de enemigos. Y enemigos no solo que les iban a hacer caras, enemigos que estaban dispuestos y con el plan de matarlos. Y pone por cabeza a una mujer, porque de lo vil y menospreciado. Si por un hombre le va bien, una mujer, porque no es la mujer, soy yo en ella. Estamos viendo el paralelismo. ¿Por qué la iglesia es una mujer? ¿Por qué no es un hombre? Porque esto no es sexual. Las bodas de Cristo y la iglesia no son sexuales. Bien hubiera podido ser que se case Cristo con el novio, porque no es sexual, no es como lo pensamos. Pero escogió la figura de una mujer para restaurarla, porque Dios, al que se cree que no es restaurable o que no necesita restauración, no lo toma en cuenta. Pero aquel que se reconoce débil, aquel que se conoce necesitado de ser restaurado, a ese con él pone sus ojos. Entonces por eso puso la gorda, no, se llama Golda Meir, no gorda, Golda Meir. Ya se murió también la gordita, ¿va? Pero esa mujer a la... Olvídese la bandera. Ok, tenían ya toda la situación. Ok, ahora, ¿qué hablamos? ¿Qué idioma escogemos? Y la historia dice que comenzaron con el inglés. Mira, el inglés es el más importante. Nuestro mayor aliado es Estados Unidos. Entonces necesitamos
comunicarnos con Él. No. Aquí hay 117 millones de habitantes en el Medio Oriente. ¿Cuál sería el idioma lógico para entender el entorno? El árabe. Recuérdense que Israel es del tamaño de Belice. Y tienen los habitantes que tiene El Salvador, la Guanancia. Y contra 120 millones de alrededor. Dijeron, bueno, analicemos el inglés. Y ahí le entramos al follow me y a todo. Y al, ¿cuál es el otro? Inglés sin barrera. Y ahora el, qué buen inglés. No, qué mal inglés, dice aquel, va. Y en eso se levantó John Ben Yehuda. Dijo, no, el idioma que debemos de usar es el hebreo. Pero ¿cómo así? Le digo, ese es el idioma que nos dio Yahvé. Es el idioma de nuestras raíces. Y él comenzó a preparar, aquí lo tengo, con 7,000 palabras, las 90,000 palabras que se usan para todo. Hay palabras que, por ejemplo, avión, no está en la Biblia, avión. Por ejemplo, lapicero, un montón él las comenzó a hacer con 22 letras. No, o sea, el alefato hebreo no tiene 27 letras, sino tiene 22. O sea, no tiene las vocales. Ahora, por ejemplo, mire, yo la vez pasada, yo le enseñé una foto donde habían letras, números, ¿se recuerda? ¿Se recuerdan? ¿Quién no se recuerda eso? ¿No te recuerdas? Sí estabas, David. Eso fue, sí, pero vete que sí. Entonces, y la gente, y usted lo pudo leer, y ahí no decía nada. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que, como dicen, un ejemplo habla más que 1,000 palabras. Borramos los 7. ¿Y cómo se mira eso? Bueno, entonces, por ejemplo, si usted lee esto, por ejemplo, ¿qué dice ahí? Dios, pero no dice Dios. Pero quiero que me entienda esto. Este es un rema. O sea, se entiende con el espíritu, el lenguaje de Dios, no con esto. Es por eso que el mismo dice que nosotros tenemos el mismo espíritu. Una vez, hermano, hace muchos años yo fui a buscar una iglesia anglosajona allá en Nueva York. Y entonces me metí con unos hermanos ahí de Ecuador y entramos y estaba un hombre de color, 2 metros de alto y 2 de ancho. Me recuerdo que estaba hablando ese hombre, hablando de la paciencia. Bien bonito explicaba él. Y entonces me hicieron un llamamiento y se convirtieron varios. Entonces me llamaron y a mí, venga. No, le dije yo, no, venga. Al fin, mire que yo soy pastor. Y mira, le dice la esposa, las mujeres siempre va. Él es pastor y se quiere predicar. Y eran puros así de color, hermano. Pero on fire, esos en la silla se subían. Entonces los comencé a hablar. Le dije, miren, yo no los conozco a ustedes a mí, pero lo que sí nos hace comunes es el espíritu. Porque el espíritu es el mismo. Por eso, hermano, el espíritu es un común denominador. Porque hay gente que tal vez nunca se hubiera conocido si no es en la iglesia. Ya sea por distintos tipos de división que hay. O sea, racial, económica, intelectual, financiera, un montón de cosas. Pero aquí nos volvemos uno. Eso se llama, lo que se llama coinonía, es hacerse común. ¿En cuál? En el máximo, digamos, en el común denominador, que es Dios, el Espíritu. Ok, entonces, es por eso que no necesita espiritualmente las vocales. Ahora se las pusieron porque usted sabe que, pues, que ellos ellos todavía no han conocido a Dios. Bueno, mire pues. Ok, el profeta Sofonías predijo algo igualmente imposible, como el renacimiento de Israel. Dios predijo a través de su profeta que restauraría la lengua muerta. Ninguna lengua, ningún idioma dejó de ser y volvió a ser. O sea, cuando
cuando un idioma se cae en desuso por falta de un conglomerado de gran número que lo use, se pasa de lengua, digamos, viva a lengua muerta, que sirve solo para estudiar, digamos, los libros y los escritos antiguos, pero no se usa en ningún lado. ¿Como cuál? El latín. ¿Quién dijo latín? El latín es una lengua muerta, pero se usa en ciertas cosas. Por ejemplo, si usted le dice, usted tiene que cambiar ipso iure, ¿qué quiere decir? O sea, quiere decir con medio de un juramento. Ipso facto, cambie ahorita. Ok, entonces es la única. Así como nunca hubo un país que fue destruido y volviera a nacer nunca, este es un lenguaje que dejó de ser y volvió a ser otra vez. Los antiguos hebreos, el hebreo dejó de ser una lengua común años después de la vida de Cristo, básicamente en el año 70. ¿Qué pasó en el 70? La destrucción del templo. Entonces ahí comenzó lo que se llama la diáspora. ¿Qué es diáspora? La dispersión. Entonces los hebreos fueron dispersados por todo el mundo. Pero imagínense que viene un hebreo acá. ¿Y qué va a hablar? Hebreo. No le entiende nadie. Entonces tuvieron que aprender la lengua a donde fueron. ¿Cómo? Sí, dejaron, porque ¿con quién lo usaban? Ok. Entonces, daré a los pueblos. Ojo, ¿qué diferencia entre el pueblo y los pueblos? ¿El pueblo a quién se refiere? Muy bien. ¿Y los pueblos? A todos. Uy, sí, casi. Mano, a las 9 se va despertando usted mismo. Vamos a comenzar a las 9 mejor los cultos. Entonces daré a los pueblos un lenguaje puro, para que invoquen el nombre de Jehová y le sirvan de común acuerdo. Esta profecía es un bombazo, hermano. Pero espiritualmente quiere decir que la gente que no tiene un lenguaje puro no puede invocar a Dios. Con la boca, Señor, ayúdame, pero no puede invocar, es atraer su presencia. O sea, puede ser que, Señor, ayúdame, y manda a alguien, manda un ángel o manda algo que lo ayude, pero Él nunca lo va a visitar. Porque Él viene solo cuando oye el lenguaje puro, el lenguaje espiritual, que no necesita vocales, porque se entiende con el espíritu. O sea, es por eso, hermano, mire, yo se lo pongo así, seguro que a todos les ha pasado más de alguna vez, que se ponen a orar y no sienten nada. Como aquel hermano, fíjese que él me pasé orando como 5 minutos, fíjese. ¿Y qué sentiste? Un sueño, hermano. Este no tiene un lenguaje puro, este no ha renovado su lenguaje, porque no tiene poder para invocar a Dios. Aparte es pedirle, aparte es invocarlo. Invocarlo es llamar su presencia. Entonces ahí no se pide. Ahí le cuenta los planes Dios a su gente. Dice, porque al que es siervo le dice ve y va, no pregunta. Pero al que es amigo le cuenta sus planes. Entonces usted con un lenguaje puro, no me puedo resistir, me están llamando. Mira, te voy a contar, fíjate que dentro de 27 años la tierra va a decir game over. Te quiero contar. Y comienza. Eso le pasó a Juan en la isla de Patmos. Entonces, pero ¿cómo va a ser un uso del lenguaje para invocarlo? El otro para servirle. O sea, incluso, hermanos, miren, no hemos entendido el privilegio de servirle a Dios. No lo hemos entendido, porque somos, en ese momento, es representante de Dios. Es como en las embajadas. Las embajadas de todos los países aquí, en el lugar físico que están ahí, ellos no están bajo las leyes del país. Digamos, la embajada de Estados Unidos no está bajo la ley de Guatemala, está bajo la ley de Estados Unidos. Porque ese es el embajador ahí, es como que pusieron un pedazo de Estados Unidos aquí en Guatemala y todos los países, pues.
Entonces ellos pueden servir, pero no le están sirviendo a los chapines que llegan mire, ¿será que me avisa, por favorcito, por amor suyo de mi visa? ¿Va? Eso no, le están sirviendo a ver si les conviene darle visa allá. Pero usted como le miran cara de dólar, pase, va, porque va a ir a gastar allá. ¿Entienden? No hemos entendido eso para servir. Es que, hermano, eso es algo tan básico. ¿Y quién dijo? Yo no vine a ser servido, sino a servir. Y si Jesús lo hizo y nosotros, no, yo recoger basura, ni en mi casa lo hago. O tiran algo, servidora, mire, eso no puede ser. Bueno, si es, no debería de ser. O sea, porque hermano, mire, nosotros deberíamos de estar vigilando todo. Si nos decía el apóstol, mire muchacha, hágame un favor, cuando comenzó a crecer, antes de irse, vayan a dar una vuelta a todo el terreno, ¿va? O sea, donde estaban niños, donde estaba el patio, y a ver, que todo esté bien, por favor, que no haya una luz o algo así, ¿va? Porque yo sé que ustedes son cercanos, pero a veces yo busco cercanos, hermano, no encuentro. Cercanos de tercer tipo, tal vez, o sea, los extraterrestres, pero a veces digo, ok, tal vez no han entendido eso. Ok, ninguna otra nación ha perdido su lenguaje y después de miles de años lo ha vuelto a recuperar. Ninguno habla ahora el antiguo egipcio o caldeo. Un erudito judío que se llamaba Ezequías ben Yehuda. Ezequías era el nombre, Ben quiere decir hijo, y Yehuda, Jehová. Se llamaba Ezequías, hijo de Jehová. Comenzó a principios de siglo. Ojo con esto. Nunca comience algo en el momento que lo va a necesitar. Comiéncelo. Eso es un éxito. Pero la gente, es que mañana hay examen. Perder, te mereces perder. Es que fíjese que hoy es el último día de pago la tarjeta. Te mereces pagar las multas y que te la quiten. O sea, cuando sabía. Yo me recuerdo una vez que estaba en una empresa y un mensajero, fíjese que lo estaba esperando como a las 10 de la noche, salió una reunión. ¿Y por qué me está esperando? Es que fíjese que mañana es el cumpleaños de mi hija y necesito que me preste 2,000 quetzales, porque ni modo que no le voy a hacer nada a mi hija de 15 años. Y yo le dije, ¿desde cuándo sabías que mañana cumplía 15? Hubieras ahorrado un quetzal diario, multiplicar un quetzal por 365 por 15, tendrías una fiestona. Esto es lo que hizo él a principios de siglo. Estos son principios, hermanos, que debemos de aplicar para nuestra vida diaria. En el año 1900 comenzó a preparar el lenguaje renovado que sabía que un día lo iba a necesitar el Señor. ¿Qué pasó el 15 de mayo de 1948? Entonces nosotros tenemos que anticiparnos, hermano. Hermano, pero ¿para qué voy a aprender a tocar flauta transversal si nunca me van a poner? Usted aprenda. Hermano, ¿para qué voy a estudiar inglés si nunca voy a ir ni siquiera a Disneylandia? Aprenda. Ok, dice, a trabajar en la recuperación del lenguaje muerto del hebreo. Comenzó con 7,000 palabras que se usaban en el templo de adoración. Nuestro lenguaje, la base tiene que ser adoración. ¿Está entendiendo, va? Nuestro lenguaje, lo que hablamos, lo básico debe ser que alabemos, que adoremos a Dios. Esa es la base. Cambiar nuestro lenguaje puro. Y después dice, mire, que se usaba en el templo de adoración por los predicadores. El pastor usa una palabra que se llama procrastination, dicen en el pueblo, procrastinación. ¿Usted ya la oyó o no la oyó? ¿Y la ha usado? No, usted la hace, no. Si la usa, le digo yo, porque sí procrastina. Pero el punto es que nosotros debemos de aprender, hermano. Como el apóstol dice, mira, a la gente no solo hay que hablarle solamente de la Biblia, esa es la base, pero también hay que educarla, hay que enseñarle. Me mandaron una vez con unos hermanos, esos hermanos, dije, Dios mío, que pasen los días rápido. Y me dijo, enseñarles incluso higiene. Ya viejos, hermano. Y en el baño, hermano, unos hisopos llenos, y no era óxido. A la que vos no seas,
asqueroso. No seas de pezuña hendida, le decía. No seas un procesado ya de chicharrón, le decía yo. Pero ¿cómo haces eso? ¿Y cómo lo limpio? Como te dé la gana, pero por lo menos tiranos. Si todo lo regañan. ¿Y qué iba a hacer? Se los guardamos una vez, se los metimos en la almohada, ¿no? Pero eso no lo va a hacer usted, va. Mire pues, ok, entonces tenemos que aprender. Hermano, mire, yo cuando alguien ora, digo, oh, este ha aprendido un poco. Oh, este no ha aprendido nada. Porque uno tiene que estamos entendiendo lo que es un lenguaje del que se usa en la prédica. Bueno, después dice, y después inventó otras miles de nuevas palabras para las cosas comunes como lápiz, fuente, avión, etc. Ahora este lenguaje hebreo es usado por más de 8 millones de israelitas en todo, de israelitas que provenían de más de 77 países de todo el mundo, que regresaron en el 48 a la tierra prometida. Hay gente que no ha regresado a su tierra prometida, vive todavía en la diáspora, o sea, lejos de su tierra. Estoy hablándole de lo que Dios le preparó, estoy hablándole de la herencia que Dios te dio espiritual. Están viviendo fuera todavía, no han comenzado el fin de la diáspora, lo que se llama la aliyá, que es regresar a casa espiritualmente. ¿Estamos ahí o no? ¿Seguro? Bueno, a la tierra prometida después de 2000 años de exilio, el gobierno y el ejército comenzaron a unir esta gran variedad de judíos que venían de todas partes por medio de la enseñanza del lenguaje. ¿Qué nos va a unir? La enseñanza del lenguaje. ¿Qué lenguaje? El de los predicadores que predican la Biblia. Eso es lo que nos va a unir. Los judíos de Israel un día cumplirán la profecía del profeta Sofonías. O sea, ellos todavía no conocen a Cristo, de invocar el nombre de Jehová y de servirle de común acuerdo. ¿Cuándo lo van a conocer? En la tribulación. Entonces, los que no aprendan espiritualmente este lenguaje lo van a terminar aprendiendo en la gran tribulación. Hay gente que no sabe, pero ya tiene su ticket para la gran tribulación. No estoy diciendo que no sea salvo, sí es salvo, hermano, es salvo, pero no es la gran tribulación. ¿Cómo se nota? Todo lo que hemos hablado, lo último en su lenguaje de adoración, de la prédica. Bueno, su boca, Salmo 17 dice, su boca está llena de maldición, solo maldiciendo se pasa. ¿Y qué es maldecir? Decir mal. Ala, este frijol tan feo, está maldiciendo. Hay gente que mataría por ese plato de frijoles. Su boca está llena de maldición, engaño y fraude. Debajo de su lengua hay vejación e iniquidad. O sea, todo, no tiene un lenguaje puro, pues. ¿Cuánto vamos ahora? Bueno, vamos a apurarnos. Nuestro nuevo lenguaje es aquel sin maldición. ¿Cómo tiene un lenguaje puro? Nunca maldiga. Hermano, es que aplica, nunca aplica. Es que me hicieron esa cosa, no aplica. Ni en la venganza de Jehová. Y engaño, o sea, de bendición y verdad. Cuando dejemos de maldecir y de engañar, ¿cómo se hace eso? Vencer el bien, vencer el mal con el bien. ¿Cómo cambio mi maldición bendiciendo? ¿Cómo cambio mi engaño con la verdad? ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es el engaño? El diablo, que es el padre de toda mentira. Ok. La asombrosa, yo creo, bueno, mire, ese lo vamos a ver tal vez otro día. Solo lo vamos a dejar ahí. La asombrosa fertilidad de Israel. Cuando le dijeron a los palestinos, miren, entreguen la tierra, ya está firmado. Ellos le entregaron una tierra que nunca usaron. Era un sequedal, era un desierto. No había vegetación alguna a la que le entregaron a Israel. Quiere decir que el diablo te quiere no para bendecirte, sino para dejarte así, en el desierto. O sea, dejarte sin nada. El diablo te quiere dejar sin nada. Ahora mire pues, le voy a enseñar aquí, le voy a enseñar cómo era Israel cuando se le entregaron.
Mira ahí. ¿Qué mira ahí? Bueno, eso es lo que quiero que mire. Así. ¿Qué mira ahí? Mire pues, entonces así se le entregaron. Mire cómo era. Unas murallas destruidas y después, mire el proceso. O sea, el proceso es cuando usted, hermano, se siente una piltrafa, un desecho espiritual. Como que dice, yo nunca voy a dar fruto, yo nunca voy a cambiar. Me ha pasado de todo y no he entendido. Me va mal y no entiendo. Pero entonces quiere decir que poco a poco, si sigues el proceso del Israel espiritual profetizado, poco a poco vas a comenzar a ver un fruto por aquí, otro por allá, y viene el proceso. Después comenzó a ponerse verde todo, ¿eh? Se creció la ciudad hasta llegar a lo que soy, hermano. Entonces, gracias Alejandro. Solo para decir, ahí lo vamos a dejar, pero solo para avanzarle un poquito. Hoy por hoy, o sea, le entregaron a Israel un desierto, un pantano le entregaron. Y entonces lo que hizo Israel fue comenzar a trabajar e inventó lo que se llama hoy por hoy el riego por goteo. Antes agarraban así como usted riega con manguera o con aquella garrita con hoyos que usaban. Entonces digo, no hombre, y esto, porque eran grandes extensiones, entonces inventaron el riego por goteo. Eso quiere decir que todo fruto va a dar a su tiempo, gota a gota. Usted nunca ha visto cómo la sombra va caminando así, pero no pasa todo el día, va viendo así, no se ve, es imperceptible. Pero cuando usted voltea, ya avanzó un montón. Así es nuestro crecimiento. Solo que a veces nosotros tenemos una órbita no de 24 horas, sino como de 80 horas. No se mira que camina esa cosa. Espiritualmente estoy hablando. Entonces, Israel hoy por hoy, es el productor y distribuidor y exportador del 90% de todos los cítricos de Europa. O sea, la Biblia dice que la gloria, se lo voy a poner de la casa, ¿qué es la casa? El templo. La gloria tuya va a ser más grande que tu gloria primera. Eso no porque tú seas tan pilas, sino porque Dios lo prometió. Lo que tienes que hacer es meterte en el fluir de Dios, en el flow de Dios, para que sea el que te lleve. Pero eso es lo que Él quiere, porque Dios llama las cosas que no son como que fueran. A veces el diablo y tú te dices, no, ni te preocupes, dice el diablo, a mí me ahoga. Pero Dios te ve un rescatado, te ve dando fruto, te ve no solo teniendo para ti, sino para los demás. Y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de bendición. Amén. ¿Preguntas? Ni una pregunta. No, ya no voy a hacer bueno, de verdad no hay ni una pregunta. Un aporte pues, un comentario pues. Hermano, mire quién juega mañana. ¡Ala! ¡Qué carnal! Bueno, ay Dios mío. Aquí le leo y terminamos. El profeta Isaías predijo que Israel volvería a ser fértil. Vendrá el día en que Jacob echará raíces, Israel echará botones y dará flores, y llenarán la superficie del mundo con su fruto. Eso es lo que tiene para nosotros, para nosotros el Señor. ¿Cómo lo mira? ¿Estará más o menos o no? Aquí deberíamos decir, el profeta Isaías predijo que yo volvería a ser fértil, que vendría el día en que yo echaría raíces y que yo echaría botones y daría flores y llenaría el mundo con su fruto. Ahí se cumple Hechos 1:8. Y me seréis testigos, me seréis mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, es increíble cómo la tecnología es cardíaca, hermano.
bien usada y mal usada, igual. Pero hermano, me llegan reportes de lugares donde nunca voy a posar mi pie yo seguro, de Rusia, de China, que uno hace, de pronto hay un chapín a de ver ahí, o algún latino que entiende, pero ahora le pusimos a la página que traduce a 80 idiomas. Entonces dice, oh, y me han escrito, mire, ¿cuándo viene por acá? Por ahí no tengo planeado ir nunca, le dije. De Pakistán me han invitado varias veces. No, fíjese que estoy full, va. Pero entonces estamos haciendo eso. Deberíamos de levantarnos cada día pensando a quién vamos a bendecir, no a quién vamos a maldecir. Amén.